Vamos entonces con las preguntas que ya habían pedido la palabra. Uno de los chicos creo que era Armando, al principio. Sí, Armando Anaya, ¿estás por ahí? ¿Querés habilitar micrófono? Sí, ya estoy aquí. Bueno, primero felicitar a Antonio por lo que acaba de exponer, que es una síntesis bastante clara acerca de la teoría de los sistemas dinámicos y el enfoque heurístico, pero me surgió la duda me gustaría escuchar su opinión acerca de esas diferencias que pudiéramos encontrar entre lo que es el enfoque cognitivo, el enfoque comprensivo de la enseñanza, sobre todo en la iniciación deportiva, y que obviamente está compuesta por las reglas de simplificación, de representación, de exageración, y esto de el enfoque heurístico, es decir, ¿existen algún tipo de diferencias entre esta perspectiva a la hora de ponerlo en la práctica? Porque la situación es la siguiente. La Vale. estructura de la sesión realmente cambia cuando aplicamos un enfoque basado en constreñimientos a cuando aplicamos un enfoque basado en lo comprensivo. Espero haberme explicado Sí, claramente. sí. Gracias por la pregunta. Sí, A ver, realmente para entender bien un poco lo que tú planteas, no sé si todos saben de lo que estamos hablando y es interesante que todos conozcamos esas cuestiones. Entonces, el compañero hace referencias a las modificaciones de las tareas, tanto por simplificación como exageración, que normalmente se utiliza en la educación, en la pedagogía, viene un poco de la escuela pedagógica, y al final es algo muy parecido realmente a lo que hacemos con los constreñimientos y podríamos decir que es una forma de constringir la tarea. Por simplificación se entiende intentar mantener las mismas reglas del juego, podemos decir, si hablamos de fútbol, que sigan jugando al fútbol estos individuos, pero con algunas modificaciones que hagan que eso sea más fácil ejecutar determinado tipo de tareas. Y por otro lado, la exageración sería, por ejemplo, el ejemplo que yo ponía antes de poner un balón más grandes. ¿Bien? Por ejemplo, a unos niños, en vez de poner un balón muy pequeño que le cuesta a lo mejor jugar, pues poner un balón de esos hinchables donde sea muy fácil el golpeo. Bien, realmente estas reglas podemos decir que se parecen a lo que hablamos hoy en día de constreñimiento. En efecto, al final, esa teoría de Newell de los constreñimientos, del constraint-led approach, viene un poco también de ese enfoque pedagógico. Lo único que son autores diferentes que al final leen el movimiento de diferentes puntos de vista. Entonces, ¿qué tienen en común esto? Por un lado, la capacidad de modificar una determinada tarea, ¿vale? Y por tanto conseguir un determinado resultado, un determinado comportamiento motor. Bien, lo único que cambia un poco el punto de vista, podemos decir, del que esté aplicando esa teoría, ¿no? En los constreñimientos, al final, yo puedo utilizar un constreñimiento parecido a la simplificación, es decir, simplificar el juego, ¿bien? Entonces sería un constreñimiento de la tarea, pero yo también puedo hacer un constreñimiento sobre el individuo, por ejemplo, que realice una actividad en situaciones de fatiga, ¿bien? Entonces, lo que estoy haciendo es, desde el punto de vista de los constreñimientos, fatigar a esa persona, por tanto, la toma de decisión va a ser diferente y no podrá realizar de la misma forma que lo realiza en situaciones de no fatiga. Y entonces estoy complicando, en este caso, en la ejecución de una determinada tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente son dos enfoques diferentes. Aquí sí que tenemos que diferenciar con la heurística. La heurística son reglas básicas, bien, que nos permite tomar decisiones. Lo que nosotros hacemos con los constreñimientos, lo que hacemos con esas reglas de exageración y simplificación, es intentar que el ejecutante utilice esas reglas básicas, ¿vale? Que vaya automatizando determinado tipo de comportamientos motores o conductas, ¿vale? Y utilice esas heurísticas, ¿bien? Entonces, heurística y constreñimiento no son lo mismo. Yo he intentado un poco unir estos dos mundos. Y la heurística en sí también, dependiendo del autor de lo que estamos hablando, porque la matemática se entiende por heurística, un método estadístico determinado. Si lo hablamos desde el punto de vista psicológico-cognitivo, hablamos de sesgo, hablamos de falacias. Entonces, lo interesante es siempre, cuando hablamos de algo, desde mi punto de vista, entender en qué modelos y qué autores
estamos utilizando para justificar nuestra respuesta, porque puede parecer muy diferente, pero realmente lo que estamos usando son dos mundos o dos modelos diferentes para explicar el mismo fenómeno, que en este caso es el comportamiento. ¿Bien? Entonces, no sé si te ha aclarado un poco la duda. ¿Bien? Realmente... Súper bien, vale. clarísimo. Porque yo también pienso como tú lo estás explicando, es decir, es una cuestión de miradas, de enfoques, de paradigmas, Sí. más allá de la implementación, de la estructura de la tarea, de la funcionabilidad de la tarea, de la estructura de la sesión. Lo acabas de explicar súper bien. Yo doy un consejo práctico, me gusta ser muy práctico, utilizar aquellos modelos que más fácilmente estáis familiarizados y que mejores resultados han dado en la práctica. Al final, si lleváis 10 años, 20 años de práctica utilizando esos modelos de simplificación y exageración, y funcionan, es decir, funcionan en el sentido de que son útiles en vuestro contexto, pues seguir utilizándolo, ¿vale? Y compararlo con nuevas teorías o con nuevos modelos e intentar coger lo mejor de cada modelo, ¿no? Y en cada situación aplicar cada uno de estos modelos. Sí, sigue siendo muy difícil determinar qué porcentaje de la toma de decisiones proviene de la mirada intuitiva o proviene de la mirada cognitiva. Esto a veces sigue siendo muy difícil porque los estudios apenas siguen siendo exploratorios y eso está todavía, digamos que en fase beta, por llamarle de alguna manera. Correcto. Muchas gracias. Nada. Perfecto, gracias Antonio y Armando. Ahí hay una pregunta, vamos a seguir con las preguntas para Antonio, así seguimos en orden. Karen Dueñas quería preguntar, no sé si está ahí, poder habilitar el micrófono y le hacemos la consulta. Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, Sí, mi pregunta es para Antonio. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Sobre cómo el dolor interfiere o interactúa en el aprendizaje motor. ¿Cómo afecta la planificación y ejecución del movimiento y qué estrategias podemos utilizar para minimizar esta implicancia? Vale, genial. Pues yo creo que esa pregunta no es solo para mí, sino para todos los que están aquí que hablan de dolor, el mismo Lucas, Tiago, Dani también que nos está escuchando, Mar y todo lo demás, Jesús, no pueden dar cada uno una respuesta, ¿no? A ver, está claro que el dolor va a influenciar nuestra capacidad de aprendizaje y, como decía Tiago, también de rendimiento motor, entendido como performance. Bien, ¿en qué sentido? Al final, para hablar de modelos, para seguir hablando de modelos, si hablamos del el modelo de atención relacionado con el dolor, por supuesto que sabemos que el dolor tiene una alta relación con nuestra capacidad de atención, ¿no? Con nuestro foco atencional y con nuestra área cerebral relacionada con la atención. Por tanto, si estas áreas y dentro de esas redes neuronales implicadas en la experiencia dolorosa tenemos una gran parte de ella relacionada con la atención y esa atención yo también la necesito para aprender, ¿vale? Esas dos redes neuronales pueden entrar en conflicto, ¿bien? ¿Qué quiero decir con eso? Eso puede ser positivo y negativo. Por un lado, que el dolor puede afectar negativamente al aprendizaje motor, pero por otro lado, que yo puedo utilizar estrategias motoras, por ejemplo, cambiando el foco atencional, para reducir la experiencia dolorosa. Bien, entonces podemos ver esa complementariedad de estas dos redes neuronales y ver cómo la atención, que entre comillas es lo que está compartido, lo que comparten otras áreas obviamente, pero lo que está compartido fundamentalmente entre el dolor y el aprendizaje son esas áreas atencionales. Entonces yo puedo jugar con esa atención para, por un lado, disminuir el dolor y por otro lado, entender que la persona que tiene dolor van a tener podemos decir, sobre todo si hablamos de dolor persistente, problemas en el aprendizaje motor o incluso simplemente en la cognición, en hacer determinado tipo de tarea cognitiva. Y con eso, pues no sé si te ha aclarado alguna duda, si no, mis compañeros te pueden ayudar también. Sí, muchas gracias, te agradezco. Buenísimo. Bueno. Eso, sí. Si alguno, Tiago, o Seba o Lucas querían decir algo, por favor, Tiago, arranca. Hablar un cadito de portuñol. Tenemos que tener en atención qué tipo de dolor. La dolor cutánea es diferente de la dolor musculoesquelética. Existen estudios que reportan que la dolor cutánea mejoró la aprendizaje motora. Mejoró, no pioró. Facilitó el aprendizaje motora. Por eso tenemos que
Existen estudios recientes que nos dicen que la dolor puede cambiar la forma como tú te mueves y después de resolver la cuestión dolorosa, continúas utilizando los patrón motor alterado. Mas tenemos que intentar percibir si es una dor, y Antonio habló muy bien cuando refirió, probablemente la dor crónica puede perjudicar, porque la dor cutánea provocada de forma aguda muchas veces mejora la aprendizaje por una cuestión que Antonio ha hablado de las redes de atención, porque lo que es teorizado es que empieza a haber una mejora de atención para la área afectada, y las circuitarías neurales que van a utilizar esa área para promover el movimiento son más, tienen una mayor fidedignidad, es más preciso. Por eso tenemos que intentar percibir si es la dolor crónica o la dolor aguda. Completamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio. Bien, yo le quiero sumar a lo que dicen Antonio y Tiago también. Comparto lo que dicen ambos. Me parece que empezar a ver el tema del dolor, ya sea agudo o persistente, relacionado al aprendizaje motor, está bueno verlo desde esta manera, ¿no? Desde como un fenómeno de autoorganización. Y estos fenómenos de autoorganización van a ser tan particularidades como la persona, ¿sí? Entonces, todavía se sabe que hay ciertos fenómenos de autoorganización que tienen una tendencia, por ejemplo, a nivel de las redes neurales que comentaba Antonio, pero creo también que va a depender mucho del contexto de la persona y de la significancia y un montón de otros parámetros dentro del aprendizaje del dolor y su relación con el output motor y el aprendizaje motor. Así que me parece que estos enfoques que vieron los tres disertantes, de Antonio, Tiago y Seba, también nos ayuda a pensar el dolor desde esta perspectiva. Impresionante, increíble, chicos. Marcos, Sí, Seba, habla. simplemente para sumar a lo que decía Tiago, que la condición de dolor puede, si bien entorpecer a la cuestión motriz, también puede ser un propiciante de la neuroplasticidad en general, porque si la activación de la atención está alterada por el dolor mismo, ya tenemos uno de los condicionantes de la neuroplasticidad, que es la posibilidad de atención, del aprendizaje en sí. O sea, la situación de dolor genera una alteración de las vías, tan cruzada y tan condensada como la pensamos, que ya estaríamos garantizando la cuestión. Y ahí se me ocurrió hablar de cuando nosotros pensamos en los 5 dispositivos básicos del aprendizaje: atención, memoria, emoción, motivación y senso-percepción. De hecho, la circunstancia del dolor activa esas 3 condiciones de aprendizaje, las 5 condiciones de aprendizaje, y cómo el dolor puede propiciar un escenario preciso para otros aprendizajes, ¿no? Que será en parte adaptarnos a ese dolor. Espectacular, Seba. Bien, vamos con otra pregunta. Le tocaría a Juan Francisco. Juan Francisco, ¿estás ahí? Querías preguntarle también a Antonio. Hola chicos, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hola. Gracias por... ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Fuerte y claro, vamos. Muchas gracias. Sí, no, decía que agradezco primero la oportunidad de participar en este foro y a felicitar pues a los amigos de Evolucionar, que realmente este tipo de interacción social, científica, pues nos va a ayudar a fortalecer realmente a todos, y pues esa es la idea. Entonces, primero, nada más preguntar a Antonio si nos puede dar una idea de cómo podemos ver desde el alto rendimiento deportivo esta mirada, si es posible verla, ya que estamos hablando de aprendizaje. ¿Por qué pregunto esto? Porque existe, claro, ya en deportistas de alto nivel, un sistema ya de automatización del movimiento. Entonces, por ahí existen algunas teorías que hablan sobre el desaprendizaje de
que puede entorpecer más bien un poco en procesos de alto rendimiento, cuando el aprendizaje ya está súper automatizado. No sé si nos puedes aclarar, nos puedes dar una idea, porque, claro, después de escucharte, comienzan a existir lagunas de conocimiento, y está bien, porque eso es lo que queremos realmente aprender. Si nos puedes dar una mirada desde la parte del aprendizaje motor, en etapas de aprendizaje de iniciación y en etapas de alto rendimiento. ¿Existe la posibilidad de aplicar este tipo de metodologías en donde abrimos el panorama de que podemos entrenar modificando el entorno, como tú dices, modificando diferentes acciones, ¿no?, enfocadas a la parte coordinativa, desde la administración, desde la orientación como tal? Eso nada más. Muchas gracias. Genial. Creo que una pregunta muy, muy interesante y también bastante complicada, y ya luego me gustaría también escuchar la opinión de otros compañeros. Voy a dar la mía, porque me gusta mojarme, como se dice aquí en España. Y fíjate, sí que es posible. La primera pregunta que me hace, si es posible en alto rendimiento, sí es posible, y hay entrenadores bastante famosos en equipos y en deportes profesionales de alto rendimiento que aplican esta teoría en deportistas de muy alto nivel. Ahora, depende qué es lo que queremos cambiar también. Y como decía también Lucas con el tema de dolor, también tenemos que... yo he dado una visión muy general de todo esto, ¿no? Pero luego, como bien dice Lucas, tenemos que individualizar. ¿Qué quiero decir con esto, no? Que dependerá de la persona que tenemos delante, pero en general sí podemos aplicarla. ¿En qué sentido? Imaginamos un equipo de fútbol, que sé que más o menos todos estáis familiarizados con esto, o si no, luego ponemos ejemplo de otros deportes, porque es importante poner ejemplo significativo, ¿no?, para los que nos están escuchando. Entonces, si hablamos de fútbol, por ejemplo, nosotros podemos modular el comportamiento del sistema equipo, por ejemplo. Es decir, vamos a hablar, por ejemplo, del Barcelona, ¿no? El Barcelona de Guardiola, y cómo, ¿no?, aquí en España se dice el tiki-taka, la forma en la que hacían posesión del balón para poder llegar a portería contraria. Bien, esto es una forma de juego, y podemos contraponerla a otro tipo de juego, un tipo de juego de contraataque puramente, donde hay muy poca posesión de balón y donde se corre hacia la otra portería. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá no tenemos grande influencia en modificar el comportamiento individual de un atleta, pero sí el comportamiento grupal de un equipo. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podemos crear condiciones, ¿vale?, que sean significativas, obviamente, para estos deportistas, para hacer que emerjan aquellos patrones, aquellos comportamientos grupales que nosotros queremos. En el caso del fútbol, en el caso de la posesión, ¿cómo podríamos hacerlo? Es decir, si yo quiero que por ejemplo, mi deportista no esté en continuamiento y corriendo hacia el otro lado a meter goles, y quiero que mantenga la posesión, yo puedo eliminar la portería del juego. ¿Bien? ¿En qué sentido? Modifico la regla del juego y mis jugadores estarán obligados a hacer posesión para que el otro equipo no le quite el balón. ¿Bien? Por tanto, el comportamiento general y grupal se va a modificar. Por supuesto que va a haber dentro de ese grupo jugadores que no les gusta mucho pasar el balón, y lo que harán es mantener más tiempo el balón entre los pies. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para modificar el comportamiento de este individuo? Pues modificar otra vez la regla del juego, por ejemplo, limitando el número de toques. Por tanto, haré que este jugador que nunca pase el balón esté obligado a pasar el balón. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente que un jugador no cambie, quizá hablando de, por ejemplo, siempre del Barcelona, de Messi, su forma de correr a través de ese automatismo, sí que podemos modificar su forma de correr dentro de su propio grupo de juego. Bien, no sé si más o menos me estoy explicando, Juan, si me llegas a entender lo que quiero transmitir. Y esto lo podemos hacer bien con deportistas profesionales, bien con niños. Lo único que tenemos que hacer es tener claro qué es lo que queremos modificar y qué es lo que queremos conseguir. Entonces, muchas gracias, Antonio. Vale, Juan, lo último que quería decir es que en deportistas individuales, donde hay gestos quizá más cíclicos y más repetitivos,
como puede ser pues, un jugador de tenis, ¿no? Quizá modificar, por ejemplo, si queremos modificar la técnica de golpeo de Nadal ahora, pues quizá, por un lado, puede que no seamos tan buenos en modificarla, pero quizá que tampoco sea necesario modificarla. ¿Por qué queremos modificar la técnica de Nadal en cómo golpea si es efectiva? ¿Bien? Entonces, lo primero que he tenido que preguntarlo es ¿por qué cambiarlo en atletas de alto rendimiento? Segundo, sí podemos cambiar comportamientos grupales y los cambios, obviamente, pueden ser muy, muy pequeños en atletas ya formados. En iniciación, pues podemos modular todo ese aprendizaje desde niño. En efecto, vemos patrones de, por ejemplo, de Messi, cómo juega ahora, que es muy parecido a cuando jugaba de niño, ¿no? Entonces, que realmente no ha habido mucho cambio dentro de su forma de jugar individual, pero sí dentro de su forma de jugar grupal. Excelente, muchas gracias, Antonio. Sí, o Juan. sea, la idea era esa, saber un poco, porque imagínate que cuando ya estamos hablando en este caso del fútbol de alto rendimiento, cuando ya el proceso está tan automatizado, imagínate, después de tantos años de repetición, de aprendizaje y todo, existe, ahora mismo no me acuerdo, pero hay algunas teorías que hablan sobre el efecto de la finta. Cuando tú haces el efecto de la finta tiene que ver con este proceso de automatización. Entonces, el hecho de indicarle nuevamente a este deportista de alto rendimiento que debe realizar, expandir estas posibilidades de aprendizaje motor, me hace pensar a mí que tal vez puede ser hasta cierto punto contraproducente, no sé, o sea, es mi pregunta nada más. Puede que estoy seguro que me voy de lugar al preguntar esto, pero ya, está claro que en el aprendizaje de edades escolares y todo eso está súper bien, eso funciona, pero sí me quedan unas dudas con respecto al cambio de un sistema ya súper automatizado de movimiento, en darle nuevas posibilidades, ya que podría como que entrar un poco en el sistema de automatización en confusión. No sé, es una idea nada más que tengo o eso, pero gracias. Nada. Bien, Juan, te voy a pedir simplemente que nos cuentes de dónde sos y en qué trabajás, como para que te conozcamos. Y obviamente a todos los que preguntan por primera vez, vamos a pedirle eso también para que nos conozcamos y nos vayamos presentando. Juan, por favor. Muy bien. Bueno, amigos, mucho gusto. Mi nombre es Juan. Soy de Quito, Ecuador. Los saludo desde acá, desde Sudamérica. Pues y trabajo en neurodeporte. Vengo trabajando como profesor licenciado en Ciencias de la Actividad Física, Deportes. Y pues bueno, he venido especializándome de a poco en este estudio de la neurociencia, del movimiento. Y por eso es que a veces profundizamos tanto en esto que llegamos al tope, ¿no? Al límite de que existen más cosas que nos sacan un poco de la idea de lo que realmente aprendimos de manera formal, pero es que esto es la ciencia, esta es la investigación, cómo se va modificando, cómo va actualizándose y justamente este proceso de interacción entre varios profesionales, distintas perspectivas, realmente nos va a nutrir en cuanto a lo poco que conocemos realmente. Y sí, ese es el sentido, ¿no? Comprender que el sistema, el control del movimiento tiene que ver con muchísimos factores de aprendizaje y ya pues en el alto rendimiento, de rendimiento. Esa es la idea y esa es mi pregunta que tuve. Pues te agradezco, Antonio, realmente me he quedado sorprendido con la exposición que tú nos has ofrecido. Son cosas realmente que he aprendido y que no he visto, te puedo decir, y te agradezco por abrirnos un poco más el panorama de lo que significa el aprendizaje de la motricidad. Gracias. Gracias, Juan. Vamos con Mar Flores, entonces. Mar, ¿estás ahí para preguntarle a Antonio? Buenas, sí, estoy aquí. Hola. Buenas a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder estar compartiendo tiempo con gente a la que admiro tanto y a la que sigo. Y mi pregunta era para Antonio. A ver qué opinas tú. A mí me ha surgido la duda de qué grado de transferencia ves tú que hay cuando tú entrenas, digamos, a la persona, en nuestro caso paciente, yo soy fisioterapeuta, en un entorno con constreñimientos, cómo de efectivo luego es ese aprendizaje cuando lo pasas a un entorno sin constreñimiento, digamos, cómo se aprende
digamos, con diferentes estímulos se mantiene el mismo aprendizaje, se pierde parte de ese aprendizaje. Quería saber un poco tu experiencia o tu opinión. Vale, genial. Muchas gracias por la pregunta. Y invito a los compañeros a hablar también, porque si no hablo solo yo. Y sabéis que a mí me gusta hablar, así que bueno, yo sigo hablando. Mira, aquí hay una cosa que me gustaría puntualizar. Siempre realmente trabajamos con constreñimiento. Otra cosa es que lo imponemos nosotros como terapeutas o como entrenadores. Otra cosa es que la persona lo encuentra dentro de su vida diaria. Es decir, la altura de la escalera de la casa de una mujer pues puede ser un constreñimiento para ella, ¿no? Entonces, los constreñimientos siempre están presentes. Otra cosa es que nosotros elijamos determinado tipo de constreñimiento que tengan que ver, es decir, que tenga relevancia y significancia, esa palabra que hemos utilizado tanto yo como Seba, para esta persona fuera del entorno, podemos decir, controlado. Bien, entonces, a partir de ahí, tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra consulta, dentro de un gimnasio, el entorno está bastante controlado respecto al entorno caótico que no podemos encontrar fuera. Es decir, si hablamos con los términos que hemos utilizado antes, dentro de nuestro entorno podemos gestionar riesgos, pero que fuera del entorno terapéutico hay mucha incertidumbre a la que el paciente en este caso se tiene que hacer frente, ¿no? Entonces, para que haya transferencia entre un gesto aprendido en un entorno controlado y un gesto realizado en un entorno de incertidumbre, tiene que haber unas variables clave, unos factores claves que sean significativos y que tengan relevancia también fuera del mismo contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y esto lo hablaba en el sentido de los dos términos que hablaba de forma y sustancia. ¿Qué queremos decir con esto? Que, por un lado, si hacemos un ejemplo, por ejemplo, de entrenamiento, imaginamos que yo quiero que un deportista lance muy lejos una pelota, ¿bien? Y en el ejemplo, pues, de una mujer que le duele el hombro, pues que pueda llegar a recoger algo encima de un armario, ¿bien? Entonces, esto sería la performance o el rendimiento motor que tiene que tener esa persona en su contexto real. Un jugador, pues, en su deporte, pues esa persona en su casa. Bien, para que haya transferencia, el gesto o el ejercicio que yo le voy a poner en esta persona tiene que tener algunos factores, ¿vale?, claves que tengan que ver con lo que va a hacer después. Bien puede ser el tipo de contracción muscular, bien puede ser el tipo de decisiones que tiene que tomar, es decir, más a nivel de información que pueda recibir, bien puede ser el esfuerzo que le produce, es decir, podemos utilizar diferentes variables que hagan que haya más o menos transferencia, ¿bien? También tenemos que tener en cuenta que podemos producir lo que se llama una transferencia negativa. Y quiero decir con esto que si nosotros utilizamos, por ejemplo, el mismo gesto, ¿no? Por ejemplo, el de lanzar una pelota, pero, por ejemplo, lo sobrecargamos demasiado, lo hacemos con 200 kilos y luego tiene que lanzar 1 kilo, pues puede haber una transferencia negativa a ese gesto, ¿ok? Entonces, transferencia siempre va a haber, ¿vale? Pero puede haber una transferencia negativa, una transferencia, podemos decir, neutra, que no va a haber mucha transferencia, o una transferencia negativa. El factor clave para que vaya una transferencia positiva es que los constreñimientos presentes en nuestra tarea, en un entorno controlado, sean lo más parecido posible a los constreñimientos que existen en su vida diaria. ¿Bien? Ya deberíamos especificar muy bien el caso, ¿vale? Pero bueno, el ejemplo sería esto. Yo puedo entrenar mucho el press de banca, entonces tener una sustancia muy grande, una fuerza muy grande, pero luego no ser capaz de transferir esa fuerza al lanzamiento, ¿bien? Porque la forma, la habilidad no la he entrenado. Bien por cuestiones coordinativas, bien por cuestiones de toma de decisión o bien por otras cuestiones. ¿Okay? Genial, gracias. Gostaria de acrescentar uma coisa que é, existe, quando nós falamos em transferência, muitas das vezes nós temos a noção, nós temos a tendência de tentar fazer com que um gesto motor seja o mais parecido com o outro com o qual nós queremos que exista a transferência. Eu vou tentar por opinião para ser mais rápido. Existe a tendência para quando queremos que haja transferência, que exista uma similaridade entre los dois gestos motores. Mas temos que entender que qual é a informação sensorial que esse gesto está
enviando para nuestro sistema nervioso. En otra cosa es, tenemos que tener atención lo que son los constreñimientos. ¿Por qué? Muchas veces existe en la literatura existe la tendencia de colocar lo que, como existiendo una forma ideal de realizar un gesto motor, las otras formas son malas. Mas lo que es boa variabilidad o má variabilidad. Nuestro sistema motor, a nivel de rendimiento, no es cuando nos exploramos lo core de los movimientos, lo que es muy parecido, que provoca transferencia. Es cuando nosotros exploramos las extremidades. Un ejemplo, ¿sabéis cuándo es la altura, ¿sabéis cuándo es la altura que nos tenemos la perfecta noción de dónde estamos en nivel de posición, en los pasos y a nivel de nuestra propia sección? 1 milésimo de segundo antes de caernos. Antes de caernos, nos tenemos la perfecta noción de cómo es nuestro cuerpo en el espacio, la relación de nosotros segmentos con nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado, no solo a tentar mimificar, tentar crear movimientos que son similares con lo que nos queremos que haga transferencia, mas perceber cuál es la información, porque si lo cambio, lo entorno, los movimientos ya ha cambiado ya. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Pablo Bonilla, soy docente en Enforma y entrenador personal redactador en BIOS, en Granada, España. Respecto a la pregunta que ha hecho Mar a Antonio, me gustaría también aportar un poquito más. La pregunta va encaminada en cómo podemos ayudarnos con esta modificación de los constreñimientos, con el uso de estos constreñimientos, a la hora de transferir una habilidad sobre otra. Cuando tenemos una persona en clínica, nos llegan con ciertos estados estables o ciertos patrones que los podemos conocer como atractors, ¿no? Y con el uso de la modificación de estos constreñimientos, lo que podemos hacer es que esta persona ejerza un comportamiento exploratorio y pueda descubrir nuevos patrones o estados estables del sistema a los cuales también se puede mover. Y por tanto, esto lo que puede hacer también es que aumente la variabilidad motora. Ante un mismo problema motor, esa persona va a ser capaz de dar soluciones eficaces y eficientes de forma satisfactoria. Entonces, siguiendo también con la ponencia que ha hecho Antonio de las reglas heurísticas, el sistema trata de organizar en el cerebro formas de moverse en base a la intención, que también la ha comentado Tiago. Entonces, si nosotros conocemos todos los patrones de movimiento que hay, como puede ser dominante de rodilla, dominante de cadera, empujar o traccionar, si tú trabajas con esa modificación de los constreñimientos y haces que una persona que nunca se ha movido o que no sabe moverse con una dominancia de cadera empiece a moverse, luego tiene más posibilidad o más variabilidad en el movimiento para que en cualquier tipo de tarea en su día a día pueda aplicarlo. Vamos con la pregunta de Daniela Comba, María Daniela Comba. ¿Estás ahí a mano para preguntar? Acá estoy. Hola. Adelante, sentite libre. Gracias. Yo soy argentina y me dedico a clínica neuropsicológica en alteraciones del aprendizaje y del movimiento, en discapacidad, con lo cual veo el acto motor muy desorganizado. Mi pregunta para Antonio es, nosotros en la clínica utilizamos el lenguaje, relacionándolo con lo que vos decís de las instrucciones, utilizamos el lenguaje del terapeuta o quien da la instrucción como un organizador del lenguaje del acto motor, ¿sí? Mi pregunta es,
vos utilizás para la instrucción, ¿verdad? Pero también utilizás anticipando y utilizás el desarrollo del lenguaje de quien aprende para automodelar el propio aprendizaje del acto motor. ¿Entendés? No he entendido muy bien la pregunta. La pregunta es, el lenguaje como función rectora de otras funciones, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Cómo lo utilizás vos? ¿Solo a nivel instructivo, desde quien da la instrucción hacia quien aprende? ¿O lo usás también para que el que va aprendiendo lo utilice como un propio modelador del acto motor, del reaprendizaje del acto motor? Y si utilizás, además de la instrucción, la posibilidad de anticipar para que tu lenguaje anticipador organice correctamente el acto motor del otro. Vale, creo que te he entendido, ¿vale? Voy a preguntarte si he entendido lo que me pregunta. Es decir, tú me preguntas que además si que nosotros, además de utilizar nuestras propias palabras, nuestra propia comunicación, nuestro propio lenguaje para organizar el comportamiento motor de otro individuo, también utilizamos el propio lenguaje del individuo para organizar. Para automodelarlo hasta que el acto motor se automatice, ¿sí? Vale. La discapacidad te sirve mucho, ¿sí? Sí. Porque el propio paciente se va automodelando y va pudiendo elegir todas las secuencias para que un acto motor sea más correcto, más efectivo. Uh-huh. Vale, mira, te comento, yo no tengo experiencia, yo no trabajo con personas que tengan daños, ¿vale? O que tengan ese tipo de alteraciones neurológicas. Te puedo dar mi opinión en base a lo que puedo pensar ahora mismo, porque nunca me había planteado esa pregunta, ¿no? Bueno, yo creo que sin duda puede ser algo muy interesante utilizar el propio lenguaje, porque además en este caso estaríamos haciendo de una forma consciente también y partícipe la persona de su propio aprendizaje, ¿vale? Entonces aquí le veo diferentes ventajas. Una de esas ventajas es la que Wolf, que comentaba antes también Marco, habla de la autonomía que tiene el paciente en este caso en su propio aprendizaje. Bien, sabemos que la autonomía se relaciona con la motivación y la motivación mejora y potencia el rendimiento del aprendizaje motor. Entonces, partiendo de este punto, ya me parece algo a favor de ese mismo, ¿no? El hecho de utilizar el lenguaje de la misma persona, como puede ser el hecho de tararear algo, hacer algún tipo de ritmo y que siga a ellos mismos, pues también me parece bastante interesante por la sincronía que puede haber entre el área cerebral del lenguaje y las áreas motoras, ¿no? Entonces, por ese tipo también me parece bastante interesante. Yo no lo utilizo porque fundamentalmente la persona que yo tengo son personas que tienen lesiones musculoesqueléticas o personas sanas y nunca se me había ocurrido esto, pero creo que es bastante interesante. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando si podía trasladarse o podía transferirse, porque en realidad aún, por ejemplo, uno aprende a manejar y al principio te das el autoorden en voz alta hasta que realizas el lenguaje para poder automatizarlo. Entonces, en deportistas o en personas que no tienen patología, posiblemente ayude a que las cuestiones se exciten, los grupos que deben excitarse, inhibirse lo que debe inhibirse para lograr la automatización, ¿no?, del acto motor. Pensando el lenguaje como una función rectora de las otras funciones. Desde ese punto lo planteaba. Sí, me parece muy, muy interesante, sin duda. Yo creo que Tiago te puede ayudar más porque él sí trabaja con esos tipos de pacientes. Eu acho que é muito importante para já é saber que tipo de lesão tem o paciente, porque dependendo da lesão neurológica que tenha, os déficits podem alterar drasticamente. Esqueci-me do portunhol, peço perdão. Baja la cámara, Tiago, baja la cámara. Lo que es importante es que cada lesión cerebral tiene su consecuencia. Sí, sí. Una cosa muy importante es que a un estudio de un par de años que entre oír una palabra, decir una palabra, ver una palabra o pensar una palabra, o sea, imaginar, visualizar una palabra, cuando nos mentalmente visualizamos una palabra, la nuestra corteza cerebral parece un árbol de Natal. Entonces, es muy importante que
con personas con lesión neurológica. Biofeedback es muy importante porque ellos tienen online algo que pueda balizar su movimiento. Otro aspecto muy importante es aprendizaje implícita, no verbal, implícita. Por ejemplo, si él tiene que hacer un agachamiento, tú lo dices, siéntate, porque él va a crear una imaginación del movimiento y la imagen implícita estimula bastante los circuitos de asociación, no solo de progresión, de comandar el movimiento, más asociar. El aprendizaje implícita es muy fuerte, tiene muy fundamento, principalmente para cuando la capacidad de comandar, la capacidad de idealizar muchas veces está perjudicada o está debilitada. Entonces, tú puedes utilizar el feedback externo con marcadores. Si quieres que él mantenga equilibrio, colocas, por ejemplo, algo que sea un marcador visual, o sea, un biofeedback, o puedes utilizar el aprendizaje implícita, porque es algo que le va a permitir asociaciones y se activa los circuitos de asociaciones, es más amplio. Y si es más amplio, es más estimulante para el cerebro. Perfecto. Gracias. Nada. Buenísimo, gracias. Gonzalo, ¿estás ahí? Sí. Hola. Adelante. ¿Me oye? Fuerte y claro, adelante, Gonzalo. Presentate primero, no te olvides. Sí, bueno, yo lo primero felicitar a los ponentes por las presentaciones, en especial a Tiago por el esfuerzo que ha hecho de hablar en castellano durante toda la ponencia, se la ha entendido bastante bien. Y bueno, nada, yo soy fisioterapeuta, he trabajado en distintos ámbitos, desde clínica de fisioterapia, tipos de como adaptador, fisioterapeuta, y ahora mismo estoy trabajando en Francia en el ámbito de la rehabilitación musculoesquelética y neurológica principalmente. Y bueno, con respecto a lo que se ha planteado sobre el dolor y el aprendizaje motor, a mí me surge un poquito la cuestión sobre las adaptaciones que se producen en el movimiento con respecto al dolor, porque hablamos que no hay un aprendizaje motor, pero sí que es verdad que hay ciertos pacientes que aprenden o que adaptan ciertos patrones de movimiento que se podría decir que son maladaptativos y que puede estar relacionado a lo mejor con estrategias de afrontación con respecto al dolor, estrategias cercanas al modelo de miedo-evitación, y que en cambio luego hay otros pacientes, otros deportistas que están entrenando desde hace mucho tiempo con dolor y con un rendimiento deportivo de alto nivel. Entonces, aquí yo lo que planteo un poco en general a los ponentes y a todo el que quiera participar es que quizás las adaptaciones que se producen en el dolor, el hecho de que sean adaptativas o maladaptativas, puede depender mucho del afrontamiento que tiene cada persona ante el dolor, ¿no? O de sobre todo de las estrategias de afrontamiento que puede tener una persona ante el dolor. No sé qué opináis los demás. Álvaro quiere hablar. Vamos, yo Álvaro, paso dale. de hablar ya, que he hablado mucho. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Bueno, ¿qué tal a todos? Intenta hablar castellano, Álvaro. A ver, yo soy Álvaro, soy fisioterapeuta y me dedico principalmente al manejo del paciente con dolor crónico, con dolor complejo, tanto deportistas con dolor maladaptativo como personas que ya no son tan deportistas a nivel, por así decirlo, como semiprofesional. A mí me parece súper interesante lo que comenta Gonzalo, porque para mí creo que va a depender todo del significado que le da la persona a la experiencia de dolor y cómo lo ve. No es lo mismo un deportista que puede asociar, por norma general, a el no pain, no gain, ¿no? Si no duele,
es que no mejora, o si tengo, o el objetivo competitivo que pueda tener y desarrollar ese tipo de patrones alterados disfuncionales que podamos decir, porque yo también planteo qué es disfuncional o qué no es disfuncional o qué es la normalidad. Entonces yo creo que va a depender un poco del significado implícito que le da a la persona, porque hay un estudio muy interesante, por ejemplo, bueno, hay varios, pero uno de ellos, por ejemplo, es cómo personas que tienen cáncer, cuando se le opera y se mide la intensidad que tiene el dolor, automáticamente disminuye, y se le comprobó cómo el significado postoperatorio asociaban operación a curación y cáncer a muerte. Entonces creo que en el contexto deportivo el dolor puede tener un significado diferente respecto a una persona que no esté en ese contexto deportivo. Y una de las preguntas que siempre hago es ¿qué es el dolor para esa persona? Y en base al significado que le dé, pues veo qué adaptaciones puede tener su forma de moverse en su entorno y si puede ser más adaptativo o no. No sé si me he explicado. Sí, totalmente. Excelente, excelente. Y Ash, yo pienso que existe una situación más caricata, que es, por ejemplo, para una persona que goste de sadomasoquismo, la dor es una recompensa. Y el otro estudio que iba a comentar que no he comentado es cómo a personas que se le cambiaron el significado y asociaban dolor a más curación o a mejor la curación, eran capaces de tolerar mayor dolor y se recuperaban antes. Entonces, es muy... Yo creo que para mí siempre tengo que conocer a qué persona tengo delante, porque entiendo bien la pregunta de Gonzalo, pero creo que va a depender, o sea, es que ahí sí que va a haber una alta variabilidad en las respuestas de la persona que pueda... porque es que el dolor ya sabemos que es altamente subjetivo y va a depender de 50.000 factores, y lo que es dolor para mí, como yo lo entiendo, seguramente no es igual que para todos los que estamos aquí. Sí, yo quería comentar algo en relación a lo que pregunta Gonzalo y lo que está diciendo Álvaro. Que Álvaro pregunta, y me parece que es bastante coherente, preguntarse qué es disfuncional. Y también me preguntaría qué es maladaptativo, según quién, ¿no? ¿Por qué vamos a cuestionar una forma de organización que encontró ese sistema tan complejo como es esa persona? Entonces, pensar en dolor, si es adaptativo o mal adaptativo, yo creo que tendríamos que empezar a cambiar un poco, o a intentar de cambiar, que no es fácil, la visión desde ese tema. Sabemos que adaptaciones parecidas, semejantes en el cerebro de una persona puede representar la persistencia de una experiencia dolorosa o representar una adaptación de la representación motora, como por ejemplo algún estudio que se ven en amputado. Entonces, también me parece que eso sería algo para empezar a pensar, ¿no? Yo te contesto, Luca, y espero no extenderme mucho, pero cuando comúnmente hablamos de dolor a nivel de un problema más de procesamiento, a mí me surge la duda, y creo que va un poco en la línea de lo que comentas, que puede ser mal adaptativo para nosotros, pero puede ser adaptativo para esa persona. Porque si tú bien has dicho, su sistema ha encontrado esa manera para adaptarse al entorno y hacer la demanda de la mejor manera posible. Ahora, por ejemplo, tengo un paciente que además es fisio, es compañero y tiene dolor persistente en la muñeca de hace 7 años, desde la carrera. Y me dice que cuando apoya la mano, ella ha observado que no apoya la mano cuando hace una flexión como lo hace con la otra mano, sino que ves que no apoya la mano con totalidad, sino que tiende todo a cargarlo en la zona cubital. Que si eso era bueno o malo. Si yo estoy transmitiendo también un mensaje de daño en el tejido no implica dolor, de adaptabilidad y todo eso, no me voy a enfocar en cómo estás haciendo una flexión con esa mano. Yo no le doy importancia y le transmito esa tranquilidad de tu organismo se ha adaptado así. Y creo que si te puedo... O sea, y una cosa muy interesante ahí fue que
el quitarle hierro al asunto de esa disfuncionalidad del movimiento y que entendiese ella misma también que, bueno, podía ser una adaptación, me sorprendió mucho cómo automáticamente el hecho de volver a hacer flexiones, ya su intensidad del dolor era totalmente diferente y ya no lo percibía como algo raro, sino que ya era lo normal en ella, esa normalidad. Entonces, cuando una experiencia de dolor se puede modular muy rápido, cuando no hay una amenaza real, o por así decirlo, aunque también sabemos que se puede modular como las típicas imágenes de las cornadas en San Fermín, pero se puede modular muy rápido. Tenemos muchísimas herramientas, como habéis comentado, focos externos, la atención. Hoy día sabemos que a nivel cortical nosotros identificamos la señal cuando viene desde la periferia, se representa a nivel somatosensorial y decide dónde y cuándo va a doler, y seguidamente va la atención y la emoción que le añadimos. Si nosotros conseguimos cambiar esa emoción mediante nuestra comunicación, haciéndolo mucho más significativo, y cambiamos también el foco atencional, evidentemente la saliencia del estímulo y la relevancia que le pueda dar esa persona para emitir ese output a nivel sistémico, a nivel multisistémico, va a ser totalmente diferente. Y no solamente eso, que va a quedar guardado, aunque sea a corto plazo en esa memoria de trabajo, va a quedar guardado ahí. Y si reforzamos ese aprendizaje continuamente, podemos generar nuevas sinapsis y podemos llegar a aprender esa nueva normalidad. Buenísimo, Álvaro, gracias. Ojo cuando hables, Álvaro, que fricciona el micrófono con el buzo y nos hace interferencia. Marcus, ¿querías decir algo? ¿Una reflexión, algo más para agregar? Bueno, bien, yo soy profesor de educación física y fisioterapeuta. Yo trabajé en 2 ciclos olímpicos por la selección de judo de Brasil, ¿no? Hoy vivo en Portugal y bien. Y trabajo, la base mía es de neurofisiología. Entonces, si me permito, yo me olvidé el señor que hablaste antes ahora, pero con todo respeto, pero yo discordo que una adaptación, ¿no? Por una determinada tarea, nosotros estamos focando en la tarea, porque muchas veces nosotros y es una máxima de la neurofisiología, 2 máximas, ¿no? Que no existe, percepción sin acción. Y la otra que si nosotros repetimos algo, es porque estamos confirmando algo pelo trayecto neural. Y si nosotros estamos nos adaptando por hacer una tarea, muchas veces el proceso de dolor puede surgir en otro determinado compartimento que muchas veces tiene una ligación no exclusivamente hecha por una línea facial o por una línea motora. Simplemente nosotros tenemos una base de la matriz extracelular, ¿no? Con las proteínas transmembranosas. Las proteínas transmembranosas ayudan a hacer todo el proceso de transducción sensorial. El proceso de transducción sensorial no va en una línea lineal, no es lineal. Y esto muchas veces confunde. ¿Por qué? Porque esta vía de dolor, ¿no? Tiene que llegar, queriendo o no, tiene que llegar al nivel mesencefálico y el nivel talámico. Si yo perpetúo y haciendo una tarea con una cierta adaptación que este individuo tuvo que hacer, él puede simplemente, por la interleucina, por la vinculina, puede hacer otro proceso de daño en el tejido aislado de la área que está haciendo la compensación. Entonces, el sistema todo es de comunicación. Y por eso hablar de control motor, y yo trabajo con tanto pacientes neurológicos, ¿no? Y como también trabajé durante 7 años con pacientes psiquiátricos. Entonces, la cuestión de dolor, sí, esto concordo, es interpretativa, pero no, la cuestión del dolor existe en dolor del vacío. Y esto es el área de
psiquiatría es muy común. El dolor del vacío, el dolor del nada. ¿Por qué? Porque el individuo asocia 3 cuestiones que se agarra a él. La cuestión afectiva, la cuestión cognitiva y la cuestión motora. Entonces, cuando existe una disfunción en determinadas áreas, y estas áreas nosotros vamos a mezclar la área asociativa cerebral con las áreas de proyección cerebral, que muchas veces también existe una cierta mezcla en intentar entender que son las mismas cosas. Y el proceso eferente adentro del sistema nervioso, nosotros como profesionales que trabajamos con movimiento, no podemos dejar las compensaciones porque estamos dando mucha importancia a la tarea. Nosotros tenemos que, sí, adaptar las tareas para ver si el daño es estructural o si el daño es funcional. Entonces, es por eso que, perdón, yo tengo una otra posición en relación a las compensaciones. Las compensaciones hechas por alguien que tiene un problema estructural es una cosa. A las adaptaciones hechas por un individuo que tiene un problema funcional de baja comprensión proprioceptiva, de baja entendimiento de todo el proceso del código, porque si nosotros cambiamos el código, también vamos a cambiar también el proceso de respuesta. Existe un autor, ¿no? y de otra área, Ortega y Gasset, que dice, mientras un estímulo que yo recibo, ¿no? existe un abismo. Mientras el proceso de codificación existe un otro abismo. Y el sistema de respuesta son múltiples. Entonces, nosotros como profesionales de movimiento tenemos que ampliar, hacer un zoom out de todo el espectro, un big picture del movimiento. Porque el movimiento y el dolor en un paciente es totalmente diferente, distinto de un dolor, sí, en un atleta. Y las capacidades de transición, mientras el entorno es variable, el entorno no puede ser constante adentro de la vida humana. Bien, yo me extendí de más, perdón, mil disculpas y disculpa. Gracias, Marcus, muchas gracias. Bueno, bien, las preguntas de Seba ahí se tuvo que ir, Claudio, lamentablemente, así que vamos a ver. Daniela, vos tenías una pregunta para Tiago, ¿o alguien más quiere agregar algo antes de que nos vayamos a Tiago y a Seba? Sí, adelante. Yo tenía una pregunta, pero era para Antonio. Bueno, antes de nada me presento para quien no me conozca. Yo soy Daniel Varela, soy fisio también y compañero tanto de Antonio como de Pablo en BIO, en Granada, en España, y en Enforma. Y bueno, mi pregunta para Antonio iba un poco en relación, como ha surgido el debate, de la relación que puede haber entre el dolor y el movimiento. Autores que defienden el entender el dolor también como un fenómeno complejo, hablan un poco de, bueno, intentar saber el peso que pueden tener ciertos determinantes, como por ejemplo el más conocido, la nocicepción, a la hora de elegir un tratamiento. Y mi pregunta va un poco en relación a si con el movimiento, conocer el peso que pueden tener ciertos determinantes, también, bueno, restringe un poco la selección de los constreñimientos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, sabemos que la propiocepción es un determinante del movimiento, si elegir un constreñimiento en relación a la propiocepción puede tener un mayor efecto. ¿Me pregunta a mí, Dani? ¿No me lo podía preguntar a nada? Hay que ver, para eso tiene amigos, tío. A ver, primero agradecer también la intervención de los compañeros, que también así hablan un poco, que parece que aquí, a mí no me estáis pagando para hablar tanto, Lucas? Pero bueno, en cuestiones de dolor y de sistema complejo, como también decía Marcus antes en los comentarios, habría que ver primero de qué tipo de sistemas estamos hablando y también qué teoría de control motor vamos a tomar para tomar una respuesta, ¿no? En cuanto al movimiento y al dolor, ¿bien? Hay, como ya habéis expuesto, hay diferentes tipos de teoría y cada uno se puede apoyar en cada una de ellas.
tanto si las compensaciones son buenas y suficientes o no, o son útiles en determinado momento. También deberíamos hablar de lo que comentaba antes, también las escalas temporales, durante cuánto tiempo es buena una compensación, durante cuánto no, ¿vale? También deberíamos hablar de qué conlleva esta compensación, por un lado, a nivel fisiológico y, por otro lado, a nivel funcional de la vida diaria de esta persona, ¿no? Y como también decía Marcus, también diferenciar entre cambios estructurales y cambios funcionales. A partir de ahí, si queremos modificar un movimiento, independientemente que sea por una descompensación, por sea una compensación o como la queremos llamar, sí que podemos elegir aquello constreñimiento que nosotros, en base a nuestras experiencias, la observación y al haber hablado con nuestro cliente, nuestro paciente, aquello constreñimiento que pueden ser más significativo para el cambio. Bien, por supuesto que, como decía antes, eso es un trabajo iterativo y muchas veces de ensayo y error con ese cliente en concreto, aunque nos podemos apoyar en algunas evidencias para saber qué constreñimiento puede ser más interesante en determinadas ocasiones, ¿no? Si nosotros, a través de nuestra valoración, de nuestros conocimientos previos, de nuestro ensayo y error, creemos que la información propioceptiva en este caso es la que más peso tiene dentro de ese sistema, dentro de ese movimiento, pues intervenir sobre esta en base a nuestra hipótesis que hemos planteado con este cliente en concreto podría ser la mejor opción en este momento. ¿Cómo lo sabemos? Pues otra vez, a través de este ensayo-error y la confirmación o la refutación de esa misma hipótesis, ¿no? Entonces, por supuesto que podemos elegir, desde mi punto de vista, aquello constreñimiento que creemos que tengan más pesos y más relevancia para modificar un determinado movimiento, independientemente que queremos volver a lo que considerábamos normal o queremos evitar una compensación o queremos mantener esa compensación. Buenísimo, gracias, Antonio. Ana, que antes de irte, que querías preguntar algo, no sé si es sobre el tema. Que no sea a mí, por favor. Hola, muy buenas tardes. No sé si me oís bien. Hola, Ana. Sí, vale, genial. No, Antonio, no te preocupes. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Me ha parecido una tarde muy, muy interesante. Y como ha dicho mi compañero González, gracias sobre todo a Tiago por el esfuerzo con el idioma. Y de hecho, mis preguntas van para Tiago. Tengo bastantes, pero lo voy a reducir porque si no, bueno, para dejar también tiempo a mis otros compañeros. La primera viene en relación, he leído muy, muy poco y por eso me gustaría preguntarte en relación a qué efectos tiene el aprendizaje motor con la médula espinal. En concreto, Giboin 2020, a principios de año, creo, publicó un artículo, ¿no? Pues eso, que habla de los efectos que tiene la médula espinal como un importante contribuidor en el aprendizaje motor, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que existen efectos inmediatos que son más o menos generales y luego pues que a corto plazo, medido a las 24 horas, estos efectos empiezan a ser un poco más específicos de la tarea. Entonces, la pregunta es en relación a si sabes qué efectos se generan en la médula debido al aprendizaje motor. Hola, gracias por la pregunta. Tenemos que percibir una cosa. Si es efectos a corto plazo, no es aprendizaje. Aprendizaje es relativamente permanente. Aprendizaje a corto plazo hablamos de performance. Y muchas veces existe esa confusión. Las personas terminan la aula, la sesión de fisioterapia con los pacientes han hecho los ejercicios muy bien, van para casa, programan y planean con base en la última observación de los pacientes y muchas veces en la próxima sesión él está peor, está igual a que estaba cuando inició el tratamiento o la aula. Otra cosa que es importante es
la aprendizaje motora, cuando hablamos de copia aferente o descarga corolaria, ella tiene varios niveles. Muchas veces en los niveles más bajos, como la médula, entonces existe muchas veces no solo una copia de dirección de movimiento, más muchas veces a nivel medular existe también una copia de la intensidad muscular, que lo plano que yo idealicé va a provocar en la parte sensorial. De una forma más simplificada, yo puedo tener una copia más abstracta de los movimientos, de la dirección de movimiento, de las partes de las sinergias musculares, en los niveles superiores corticales, o puedo tener a nivel más medular una copia de cuáles son las intensidades y las magnitudes de las fuerzas que aquel movimiento que yo quiero hacer va a tener y va a provocar a nivel sensorial. Más do que eso, no ha ido. Perdón. Só ha ido hasta eso. Más do que eso, no tengo conocimiento más. Yo voy a procurar. Si encontrar, te voy a recaminar. Muchísimas gracias. Y luego la otra pregunta que quería hacerte es ¿qué relación tiene el sueño también en toda la consolidación de estas memorias y también en el aprendizaje motor? Los sueños es muy importante, de tal forma que existe cuando fala que ocurre... Baja un poquito la cámara. Baja un poquito la cámara para que se vea mejor. Ahí estamos. Dale, adelante. Cuando yo hablé que los sueños es muy importante, lo que acontece es que en los sueños se dividen en slow wave sleep and REM sleep, los sueños REM y los sueños de ondas lentas. Entonces lo que acontece es que existe una sincronización cuando comienza a haber en lo hipocampo una ondulación lenta, en lo córtex motor y lo córtex cerebral comienza a ver aquello que ellos llaman de spindles, los fusos de las ondas corticales. Cuando una sincronización de los fusos corticales con la slow wave sleep, la onda lenta de sueño, en lo hipocampo, los sistemas nerviosos saben que existe una prontidón para iniciar el replay de lo que ha sido ejercitado juntamente con lo córtex cerebral para comenzar a abrir una transferencia de información de lo hipocampo para lo neocórtex, más precisamente para el córtex prefrontal medial, para comenzar a ver una transferencia. Otra cosa importante es que los beneficios de sueño son descritos, inclusive aquello que les llaman de siestas ultra rápidas de 7 minutos. 7 minutos de sueño. La aprendizaje motora y declarativa pica mejorada. Y si quieres, yo tengo en mi curso de neurofisiología de movimiento, yo hablo de eso. Te colocas tu email, yo te envío los slides y puedes tener todo bien descrito y tiene lá los autores que hicieron la investigación, los sueños es muy importante. Sea la desregulación, los sueños es tan importante, y ahora no voy a hablar de aprendizaje motora, voy a hablar inclusive de salud. En una viaje de la metodología MVF, yo fui a Harvard a escuchar una palestra de sueño. Personas con apnea obstructiva severa no tratada, compararon personas con
apnea obstructiva severa tratada y apnea obstructiva severa no tratada. Los que trataban tenían una probabilidad de estar vivos al fin de 18 años de 94%. Los que no trataban tenían una probabilidad de 58% de estar en vivo. Es casi la mitad de probabilidad de estar muertos. No solo a nivel de aprendizaje motor, que es muy, muy importante. Nosotros tenemos un ejemplo. ¿Quién ha hecho deportes de invierno? La primera vez que ha hecho esquí, pasa 90% del tiempo cayendo. En el segundo día, no fica en un experto, mas consigue hacer algunas secuencias de esquí, porque durante los sueños acontece eso. Acontece ese replay que después va a tener una influencia muy grande en el propio modelo interno que se cría, en los propios modelos de feedforward y feedback. Después existe un boom a nivel neural que va a permitir que el aprendizaje no ocurra de forma más eficaz. Es muy importante. Lo te paso los slides. Gracias, Thiago. No me acuerdo bien cómo era la pregunta. ¿Cómo documentamos los cambios en el patrón de movimiento? Vale. A ver, lo primero, así de fácil, vamos a ser muy prácticos. Observación, ¿vale? Una observación sistémica. ¿Bien? Observamos el movimiento, ¿bien? Tanto desde el punto de vista cinemático, ¿bien? Puramente biomecánico, como también recogiendo la información que nos da el paciente, en este caso, sobre su experiencia ante determinados movimientos. ¿Bien? Esto por un lado, esto lo hacemos a través de una entrevista, de una hoja de observación y de test, ¿vale? Test musculares, si queremos llamarlo musculares, test analíticos, test globales, todo esto, ¿no? ¿Cómo relacionamos, es decir, cómo sabemos si ha venido ante el huevo o la gallina, ¿no? Si el patrón motor ha generado la lesión o la lesión el patrón? No lo sabemos, ¿vale? Y quien te dice que lo sabe, pues no lo sé de dónde lo sacan, pero realmente es como estamos hablamos de sistema complejo, hablamos de un mundo incierto. Muchas veces no podemos saber las causas, ¿bien? Podemos hacer análisis retrospectivas, que es lo que hacen también muchos estudios, pero realmente no podemos no podemos conocer la realidad, ¿eh? Podemos dar nuestra realidad de lo que ha pasado y hacernos muchas pajas mentales, así se dice en España, ¿no? Es decir, inventarnos cosas y creer que esas cosas que no hemos inventado son la realidad, ¿no? Entonces, podemos inventarnos relaciones o simplemente observar la persona en este momento, cómo está, cómo se mueve, qué le duele, qué no le duele, ¿vale? Es decir, la única realidad o la más realidad que podemos conocer es la realidad actual de esa persona en este momento. Yo no sé si el patrón ha producido el daño o el daño ha producido el patrón, y me da igual. Para ser práctico y ir al grano, me da igual, ¿vale? Porque yo a partir de este día empiezo a construir un poco la recuperación de esta persona. Nosotros no utilizamos intervenciones top-down, sino down-top, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que nosotros partimos de esa misma sesión, generamos lo que llamamos, y lo que tiene una empresa lo entiende, un producto mínimo viable, es decir, una sesión mínima viable, lo mínimo ejercicio posible para generar un cambio en esta persona, tanto en su comportamiento motor como a nivel cognitivo, a nivel de motivación, etcétera, y nos vamos ajustando a estos cambios día a día, ¿bien? A través de un proceso iterativo que comentaba anteriormente. ¿Y qué herramienta utilizamos? Pues tenemos millones de herramientas, pues no sé si quieres que hagamos una lista, pero herramientas, las fundamentales, a través de la educación y a través del ejercicio, ¿bien? Dentro del ejercicio, pues podemos utilizar millones de herramientas, desde la utilización, por ejemplo, que nosotros utilizamos mucho el flossing o el entrenamiento oclusivo, podemos utilizar herramientas para modificar focos atencionales, bien puede ser un láser, un metrónomo o cualquier otra cosa, y la propia carga del cuerpo de la persona, la propia intención de la persona, podemos modificar esto.
¿Y cómo documentamos estos cambios? Otra vez con un proceso de valoración continua y observacional y preguntándole a la gente. Así que un poco este resumen, ¿vale? Obviamente no me voy a meter ni en teorías, ¿vale? Esta es la práctica y es en nuestro día a día. Buenísimo, gracias Antonio. Seba, ¿querés decir algo en especial? No, cortito, con respecto a la pregunta que hacía compañero ahí de los cómo, creo que en parte estaba abordado. El cómo nuestro está basado en esa lógica que explicamos de encadenamiento de situaciones. Creo que más allá de la poética y la cuestión de repensar conceptos, la práctica no se puede diferenciar desde una teoría, sino somos simple operario de una maquinaria. Entonces me parece que entiendo a dónde va y entiendo que va a un punto, pero desde el principio nuestro grupo, si no hay una fundamentación seria, que es una fundamentación más relacionada a lo conceptual que a lo empírico, no bajamos nada a la diaria. Y la diaria nuestra es fundamentar en base a estas lógicas la elección de las tareas y complementar esas tareas con los mismos recursos muy parecidos a los que habló Antonio recién, de observación de la acción, del motor imagery, de la alternancia focal progresiva, de la estimulación auditivo-motora. De hecho, para darle un marco de entendimiento a estas prácticas hay que conceptualizarlas. Entonces creo que en parte esa era mi opinión y mi respuesta. Gracias, Seba. Bien, perfecto. Felipe, ¿estás por ahí a mano con el micrófono que querías hacer una pregunta? Hola, buenas tardes a todos. Tengo una pregunta para Tiago, es un poco conceptual la mía. Preséntate, Feli, antes. Mi nombre es Felipe Pérez, vivo acá en Argentina, en San Martín de los Andes. Soy kinesiólogo, soy osteópata, lo conozco a Marcos de la formación de posturología. Trabajo con pacientes. La pregunta mía es una pregunta, tengo dos en realidad. Una para Sebastián, que me gustaría que si me puede hablar un poquito más de esto del GPS, principalmente cuando vamos saliendo, cuando sacamos al paciente del cascarón ya. Yo siempre estoy hablando de pacientes que veo en la consulta yo. Lo sacamos del cascarón del consultorio y lo tenemos que empezar a llevar hacia el campo. ¿Cuáles son las primeras armas que hacen ellos con respecto a esto de la reeducación de los actos motores? Y otra pregunta para Tiago era cómo podemos trabajar en una consulta los receptores de largo término, que él dijo que estaban relacionados a la dopamina. Y bueno, cómo podemos activar esos circuitos positivos que necesitamos para reeducar a nuestro paciente después de una lesión, teóricamente, ¿no? De un paciente teórico. Bueno, vale. Y desde ya muchas gracias a los tres y al espacio, ¿no? Que está súper bueno. Dale, arranco yo, te doy una respuesta bastante concisa y concreta. Creo que hace referencia a lo mismo que preguntaste, a la posibilidad de transferencia, a lo que se hablaba hoy. Esta cuestión de poder sacar del espacio terapéutico en que vos estás o de entrenar a un deportista en un deporte y acercarlo a su posibilidad motriz diaria, su situación real. Creo que la mejor posibilidad de transferencia es cuando la transferencia no se hace necesaria. Y la transferencia no se hace necesaria, y voy a esta pregunta del GPS, porque estamos tratando de darle estímulos situacionales a esa estructura que comanda un poco nuestra orientación y nuestro posicionamiento, llevándolo a un campo de la mayor especificidad posible. Por supuesto que en el consultorio tenemos limitantes espaciales y demás, pero creo que el punto está en encontrar, otra vez hago referencia a las lógicas, que acerquen esa situación, que acerque esa motricidad
a lo cual yo quiero acercarlo desde mi práctica, a eso. Creo que si esa dimensión, al final, en deporte lo decimos así, yo creo que lo podés transferir vos tranquilamente a tu ámbito. Si la táctica no está enmarcando la técnica no tiene sentido. O sea, si el acto motor no tiene una dimensión estratégica de cómo moverse, y digo táctica, le podría llamar a la táctica de caminar por la calle, ¿no? Si esa dimensión del todo no está siempre como telón de fondo, como contexto del acto motor, ahí voy a necesitar realmente una transferencia. Ahí necesito un puente en cuanto a la elección de mi ejercicio para que eso se transfiera. Si ese telón de fondo de la motricidad global está siempre y mi elección de ejercicio es la apropiada, pues fíjate cómo toma sentido ese acto motor. Entonces, ese acto motor, ese ejercicio que vos recortes, siempre va a tener atrás algo que le dé importancia, que le dé significado. Entonces, vamos a reeducar estas redes específicas que contienen al acto motor específico, a reeducar o a readaptar con estimulaciones específicas, dentro de las posibilidades biomecánicas y, por supuesto, del dolor. Muchas gracias, Seba. Tiago, ¿vos querías agregar algo? Sí, respondiendo a la pregunta de San Martín, yo he olvidado el nombre más bien que está osteopatía en San Martín. Lo que relativamente a la potenciación de largo plazo, pienso que es lo que me ha preguntado. Para ocurrir la potenciación de largo plazo, yo tengo que repetir los ejercicios, yo tengo que repetir los movimientos, porque neurones que disparan juntos fortalecen juntos. Entonces, siempre que yo estoy favoreciendo, realizando y repitiendo y teniendo en atención para que la repetición sea lo más correcta posible, la potenciación se va instalando, la potenciación fica más fuerte, promueve alteraciones genéticas y a nivel estructural del neuronio y del neuronio post y presináptico. Por eso pienso que es la mejor solución repitiendo y dando estímulos nuevos, porque estímulos nuevos promueven la liberación de dopamina y la dopamina potencia la potenciación de largo plazo. Por eso, muchas veces, mismo dentro del mismo movimiento, mismo dentro del mismo ejercicio, promover la novedad, los estímulos nuevos, estímulo auditivo, estímulo olfativo, estímulo visual, tarefa dupla, realizar tarefas duplas, tarefa motora o motora y cognitiva, promover estímulos nuevos para que la motivación y la dopamina estén siempre en los niveles altos y la potenciación sea facilitada. Gracias, Tiago. Muchas gracias. Bien, Germán, tenías una pregunta, si estás por ahí, habilita el micrófono y arrancamos. Acá estoy, Marcos. Buenas tardes. Mi nombre es Germán, soy de Argentina, vivo en el sur de Argentina, en Neuquén, y bueno, me dedico a la parte clínica de fisioterapia y también a la docencia si podés activar la cámara, que no te vemos. Pongo la cámara del celu. Dale. ¿Ahora sí? Perfecto, te vemos. Adelante. Bueno, les contaba un poquito me dedico a la parte clínica en la ciudad de Cipolletti, que está al lado de Neuquén, y a la docencia en la ciudad de Neuquén, en la formación de grado. Mi pregunta viene en relación a esto. Entiendo todo lo que fueron contando, es la forma en la que yo veo la forma de aprender el movimiento, digamos, y dista mucho de lo que históricamente se da en la universidad, en la formación de grado. Y aunque pueda parecer en algún momento el mensaje como complicado, la realidad es que es bastante bajable a alguien que recién se está formando. Y aprenderlo de esta forma quizás serviría para que a futuro sean profesionales mucho más prácticos. Entonces mi pregunta viene a cómo implementar, aprovechando que hay gente de varios países, cómo poder implementar esto a la formación de grado, porque
alguien que sepa esto de entrada probablemente sea muy productivo a futuro. Sí, Germán, me parece central, me parece además una buena pregunta para darle un rulo final a esto. Me parece que esto tiene que ser de alguna manera compactado o pensado estratégicamente. Yo lo pienso mucho porque soy docente universitario, de cómo podemos acercarle a nuestros alumnos esto. De hecho, si preguntamos rápido a nuestros alumnos de la universidad cuál sería la mejor forma de enseñar un salto, te van a decir de lo simple a lo complejo. Un mantra que se repite en la educación del movimiento y que con todas estas explicaciones que se fueron dando hoy y todo este aporte que tenemos, ya tenemos que repensarlo, ¿no? Porque a veces llevar a la concepción de simple es dividir hasta que se haga muy chiquitito y de ahí partir en la enseñanza. Entonces me parece que estas cuestiones están en discusión en todos los grupos y en los que pensamos esto, pero me parece que se hace absolutamente necesario a lo que te referís, que sería tal vez compactar la historia previa a todo esto, de alguna manera, y explicar eso como base y después ir directamente a explicar estas teorías. Comparto con vos y esa es mi inquietud también. Como he hablado en todo el rato, pues también terminar de hablar al final. Y a ver si me da tiempo a comprar comida, que aquí nos cierran la tienda. A ver, ¿cómo hacerlo en el grado? Me parece una pregunta muy, muy interesante. Primero deberíamos preguntar a los alumnos si quieren aprender todo eso, ¿vale? Yo creo que esta sería la primera pregunta, ¿bien? Yo he hecho dos grados en 2 países diferentes y la verdad que he notado algo, no sé si lo habéis notado también vosotros, pero la segunda vez que haces una carrera es siempre mejor, ¿vale? Es como hacer el amor, ¿no? La segunda vez puede ser siempre mejor que la primera. ¿En qué sentido? También esto creo que depende de la madurez, de la inquietud de las personas y creo que no todos los alumnos están en el mismo punto de querer profundizar sobre algunos temas. ¿Bien? Yo creo que muchos de los temas que estamos tratando aquí son temas muy interesantes, la mayoría son muy intelectuales y a nosotros nos gustan mucho porque creo que hemos llegado a un nivel de conocimiento, de control que nos gusta saber más y cada vez más sobre estos temas, ¿no? Y lo que decía Germán, yo creo que los graduandos en ciencia del deporte, en fisioterapia, lo primero que quieran hacer es pasárselo bien porque son universitarios, ¿no? Lo segundo, que quieran aprender cosas que sean prácticas, que le quitemos un poco todo lo que sean tostones, cosas muy aburridas, que hagamos el aprendizaje de forma no simple, pero más divertido. Es decir, que busquemos la motivación. Estamos hablando de aprendizaje, estamos hablando de aprendizaje motor y luego cuando damos clases somos muy aburridos y hablamos de la importancia de la motivación. No somos capaces de motivar los alumnos en el grado y hablamos de autonomía, no somos capaces de darle autonomía al alumno para que aprenda, para que estudie por su cuenta. Entonces, yo creo que si aplicamos todas las teorías que hemos estado hablando todos aquí hoy del aprendizaje motor al aprendizaje y entendemos el contexto en lo que se mueve los alumnos universitarios, no es lo mismo un universitario de 40 años que lleva ya trabajando a lo mejor en el mundo del deporte y quiere profundizar sobre este tema y quiere luego aplicarlo y ya sabe dónde aplicarlo, que un alumno que sale de la escuela y va ahí para pasar el rato, ¿no? Entonces, creo que el aprendizaje en todo su conjunto, no solo si hablamos de aprendizaje motor, tiene que ver con el contexto del individuo. El problema de los grados muchas veces es que no hay individualización en el aprendizaje, no hay ganas de aprender por un lado, no hay ganas de enseñar por el otro. Entonces, ¿cómo hacer todo esto? Pues yo creo que habría que revisar todo el sistema educativo de los diferentes países, pero para ello también habría que revisar el sistema político de cada uno. Y yo creo que para eso tendríamos que dar otra charla aquí, otro debate con otro tipo de profesionales que aborden estos temas. Ya está, yo me callo. Gracias. Luquitas. Bueno, para cerrar, como vengo haciendo desde que empezamos la charla, porque realmente valoro mucho la participación de cada uno de ustedes, principalmente los ponentes que les tocó hoy y los que van a venir, que ya la sesión que viene, la reunión que viene, lo vamos a tener a Álvaro, lo vamos a tener a Miguel, a Fede, así que son muchos los profesionales que están participando, así que no otra cosa más que agradecerle de parte
del grupo, agradecerles sobre todo la disponibilidad de tiempo. Es difícil disponer de tanto tiempo, se nos fue un poquito, lo vamos a ajustar para la próxima, así hacemos algo que podamos terminar de participar todos. Gracias, Antonio. Después te pasamos una comisión especial porque también la cantidad de palabras que acumuló en estas horas es impresionante. Pero también agradecer a Tiago el esfuerzo y a Sebastián. Y de mi parte, nos vemos el sábado que viene en la próxima reunión que toca educación en vínculo terapéutico. Así que bueno, lo despido de mi parte. No sé si Sebastián quiere agregar algo más. Si no, damos por concluida la reunión. Bueno, simplemente de vuelta, volver a agradecer a todos. Llevamos casi 5 horas acá, nos pasamos bastante más de las 4 de tope que teníamos, la idea. Así que muchísimas gracias a todos por quedarse, somos muchísimos a esta hora. Y bueno, nos vemos el sábado que viene, vamos a tratar de pulir lo que aprendimos y seguir aprendiendo. Simplemente eso para que sea lo mejor para todos. Hasta el próximo sábado, de acá a una semana, y arrancamos con todo.